Y a continuación presentamos la ponencia titulada Escrituras Públicas Consulares y el Sistema de Intermediación Digital SID, presentada por Beltor Fernando Ocros Guevara. Es analista registral de la zona registral número 14, sede Ayacucho, abogado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Viene cursando la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, egresado de la Maestría de Derecho Registral y Notarial de la Universidad Andina del Cusco, egresado del Diplomado de Negocios y Relaciones Internacionales organizado por la Academia Mundial de la Juventud en Nueva York, y ha sido ganador del concurso de redes sociales de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar. Damos la bienvenida al doctor Bertolt Fernando Ocros Guevara. Muchas gracias, buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablarles sobre un tema muy importante que lo denominé las escrituras públicas consulares y el sistema de intermediación digital. ¿No? Entonces la pregunta sería, ¿por qué hacer un estudio sobre este tema? Lo primero que tenemos que indicar es que la SUNARP no solo tiene un impacto económico a nivel nacional, sino por el contrario, tiene un impacto, una incidencia internacional. No en vano, la SUNARP es un facilitador económico por antonomasia. Entonces, yo voy a iniciar hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como todos sabemos, el 28 de julio de 1821, el general argentino don José de San Martín proclamó la independencia de nuestro país. Sí, definitivamente, todos ustedes deben conocerlo, al igual que yo. Sin embargo, no muchos tienen conocimiento sobre lo que les voy a decir. El 3 de agosto del mismo año de 1821, don José de San Martín promulgó un decreto con el cual se crean los 3 primeros ministerios de nuestra república, siendo estos ministerios esenciales para la transición de ser un estado colonizado a una nueva república. ¿Cuáles son estos 3 ministerios que se crearon el 3 de agosto de 1821? El Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, el Ministerio de Guerra y Marina, y finalmente el Ministerio de Hacienda, lo que hoy se conoce como el Ministerio de Economía. Actualmente tenemos 19 ministerios, ¿no? Contando la PCM. Bien, pero vamos a analizar primero el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque vamos a tocar el tema de los cónsules. El ministerio que rige todo este tema consular es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene como labor fundamental la competencia en materia de política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional. En materia de comercio exterior, coordinar con el sector competente. Ejerce una jurisdicción dentro y fuera del territorio nacional. Asimismo, debo manifestar que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene órganos desconcentrados. Actualmente son 12 órganos desconcentrados que se ubican en Cusco, Cajamarca, Tumbes, Tura, Arequipa, y la última oficina que se abrió fue en la ciudad de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas. Bien, dicho esto, tengo que referir al tema de oficinas consulares, ¿no? ¿Qué es una oficina consular? Según el artículo 138 del ROP, Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, las oficinas consulares son órganos del servicio exterior que dependen orgánicamente del despacho viceministerial y funcionalmente de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el exterior, y coordinan con los órganos del INE. En realidad, sí, efectivamente, las oficinas consulares dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores porque van a tratar temas internacionales, ¿no? En ese entender, vamos a ver qué es un cónsul. Un cónsul viene del vocablo latino consulere, que significa aconsejar, ¿no? En este caso, cito a un doctor Osorio, quien hizo un diccionario jurídico, económico, ¿no? Y nos indica que los cónsules son agentes consulares o funcionarios acreditados por un estado en el extranjero para velar por sus intereses comerciales, prestar asistencia y protección a sus connacionales, desempeñar funciones administrativas y judiciales en ciertos casos, ejerce también la función de policía de navegación, informa a su país sobre el movimiento comercial e industrial. Representa, pues, en el exterior los intereses de un país. Efectivamente, la principal función de un cónsul es defender los intereses del Estado, pero también representar a los miles de connacionales que viven en las distintas partes del mundo. Ahora, según el artículo 5 de la Convención de Viena, ¿no? En esta convención se habla sobre las relaciones consulares de 1963. Acá pueden leer varias funciones que tienen los cónsules, ¿no? Miren, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado, fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas y culturales,
informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica y cultural y científica del Estado receptor. Pero en este caso, la función que nos interesa es la que tiene el cónsul de actuar en calidad de notario, en calidad de, bueno, de ser un notario, pero en este caso en el extranjero. Es decir, que el cónsul tiene facultades notariales. Ahora, si revisamos el reglamento consular, ¿no? Tal como lo mencionó la doctora que habló sobre el reglamento, efectivamente, el cónsul tiene varias funciones, sobre todo en el registro civil, también en la emisión de pasaportes, tiene una función de apoyo en temas judiciales cuando hay que exhortar a otras personas, también en la visación de pasaportes, porque hay personas que requieren visa, sobre todo en los extranjeros, refiriéndonos a extranjeros que quieren entrar a nuestro país. Pero también tienen esas funciones notariales que son las que nos interesan. Nos interesan las funciones notariales porque registros públicos ingresan las escrituras públicas. En consecuencia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el INI. El Instituto Nacional de Estadística, en el último censo que realizó en el año 2017, nos indica que aproximadamente existen 3,5 millones de personas con nacionales que viven en el extranjero, ¿no? Actualmente ya debemos estar por los 4 millones. Muchas personas se van de nuestro país en busca de mejores oportunidades, sin embargo dejan sus familiares, dejan bienes que a la larga quieren, de alguna u otra manera, moverlos de un lado para otro, en el sentido de que pueden venderlos, pueden comprarlos, ¿no? En ese entender, tengo que referirles que existen 115 oficinas consulares peruanas. ¿De dónde saqué este número? Bueno, de la página del consulado. Ahí ustedes pueden revisar todas las oficinas consulares que están distribuidas por continente. Por ejemplo, en el continente de América del Norte, que comprende Estados Unidos, Canadá y México, existen unas 18 oficinas consulares. En Europa, unas 24. En América del Sur, es decir, en Sudamérica, tenemos unas 29 oficinas. Por ejemplo, en Bolivia, nuestro país tiene varios consulados, en las ciudades principales, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, o en Brasil, en Sao Paulo, y también debemos mencionar Río de Janeiro. Esta distribución se hace de acuerdo a la cantidad de connacionales que viven en el extranjero. Por ejemplo, en América del Norte, ¿no? Todos sabemos que una de las colonias más grandes de peruanos se encuentra en Nueva Jersey. Sin embargo, el consulado general se encuentra en Nueva York y abarca una circunscripción consular, es decir, que abarca un territorio más vasto. En otros casos, incluso, es todo un país. Ahora bien, eso respecto al tema de los connacionales que viven en el extranjero, ¿no? Que necesitan el servicio registral, necesitan ayudar al flujo económico, dada la pandemia que tenemos. Según el reglamento consular, el artículo 464, ¿no? Nos habla que el cónsul puede hacer testamentos o también poderes. Los funcionarios consulares pueden extender testamentos por escrituras públicas, recibir en custodia testamentos cerrados, protocolizar testamentos militares y recibir testamentos marítimos para su remisión a las autoridades nacionales de conformidad con el Código Civil, ¿no? Los cónsules ejercen una función notarial, como lo mencioné, pero normalmente los actos más usados son los testamentos, solo por detrás de los poderes, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre los poderes por escritura pública, los cuales normalmente son otorgados ante el cónsul para compra-venta de bienes muebles, inmuebles, para la representación judicial, o incluso en algunos casos, ¿no? Para poder contraer matrimonio por representación. Bien, luego de que la persona, el usuario, realiza esta escritura pública en el extranjero, el cónsul tiene que enviar esa escritura pública, digamos un poder, la realizas en el extranjero y le das un poder a una persona X para que esa persona pueda vender un bien. Sin embargo, toma tiempo el hecho de que llegue ese poder desde el extranjero hasta nuestro país. Pero eso no es suficiente para que entre, en este caso, a registros públicos. Lo que se requiere para que esa escritura pública pueda ingresar a registros públicos, lo encontramos también en el artículo 508 del reglamento consular, el cual nos habla sobre la cadena de legalizaciones que deben sufrir o que deben tener estas escrituras públicas. Es decir, en el extranjero, un cónsul realiza una escritura pública de poder, lo firma. Una vez que llega a nuestro país, es necesario certificar, legalizar esa firma del notario, o en todo caso del cónsul, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto de que
el ministerio diga, sí, efectivamente, el cónsul que firmó esta escritura pública está asignado en ese país. Pero no todos los documentos tienen que pasar por ese tipo de formalidad, ¿no? Para eso hay una solución. En este caso, hablamos de esta resolución legislativa 29445, por el cual el Perú aprobó la adhesión al convenio, suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, también conocida como el Convenio de la Apostilla o de la Haya, la cual tiene vigencia desde el 5 de octubre de 1961. En el caso de Perú, Perú se adscribió el 30 de septiembre, ¿no? El 30 de septiembre del año 2010. Desde entonces, si los países en los cuales se encuentran residentes peruanos pueden hacer uso del apostillado. En este caso, cuando se trata de un apostillado, no se requiere de hacer la cadena de legalizaciones. En ese entender, el apostillado resulta ser conveniente para muchos. Sin embargo, se siguen dando el tema de la cadena de legalizaciones. Y como vimos, en nuestro país solo existen 12 órganos desconcentrados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si uno vive en un lugar distinto, donde no existe, en este caso, el tema de una oficina desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores, tendría que viajar a otro lugar, hacer la cadena de legalizaciones para recién poder presentarla en registros públicos. Bien, eso respecto al tema consular. Ahora voy a analizar de forma sucinta el sistema de intermediación digital, del cual ya se ha hablado mucho. Y tengo que comentarles que este sistema de intermediación digital, que es muy conocido por todos, fue aprobado en el año 2014. Estaba plenamente diseñado primero para el tema de constitución de empresas en línea. Sin embargo, no era de carácter obligatorio y también existía un tipo de resistencia por parte de los usuarios de utilizar la tecnología. No obstante, como consecuencia de la pandemia, muchos actos han venido presentándose a través del SID. Estamos en una etapa de digitalización. El SID se volvió muy conocido. Primero empezó para los notarios. Solo los notarios podían presentar las escrituras públicas de manera virtual, ¿no? Llegando directamente a la bandeja del registrador. El SID es un elemento tan bueno que incluso existe el SID de municipalidades, por el cual las municipalidades pueden presentar determinados documentos a registros públicos de manera virtual, ¿no? En este caso, en el registro de predios se puede presentar la nomenclatura, numeración y jurisdicción, mientras en el registro personal, separación convencional y divorcio, ¿no? Ya que las municipalidades también son competentes para realizar este tipo de actos. En ese entender, ¿no? Ya que nos queda muy poco tiempo, ¿qué proponemos para mejorar este servicio, esta atención para los 3,5 millones de personas que requieren de los servicios registrales? La propuesta es la de implementar o, en todo caso, crear un SID consular de tal forma que todos los cónsules a nivel internacional tengan la posibilidad de presentar las escrituras públicas de manera virtual, ayudando bastante a que el servicio registral sea eficiente, mejorando la seguridad jurídica, reduciendo el consumo de papel y, sobre todo, ayudando a que todas las personas que viven en el extranjero puedan sentir la presencia del Estado peruano, en este caso, plasmado en los consulados peruanos. Finalmente, para culminar, voy a leerles las conclusiones. La SUNAR tiene una trascendencia nacional e internacional, por lo que requiere fortalecer y formar convenios con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto de beneficiar a los más de 3 millones de peruanos que radican en el exterior. Las oficinas consulares son dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de las cuales los cónsules cumplen funciones muy importantes para la protección de los connacionales, así como actuar en calidad de notarios y redactar ciertas escrituras públicas. El sistema de intermediación digital es una de las plataformas más importantes de la SUNAR, con la cual se robustece la seguridad jurídica y una mejor atención de manera virtual en favor de la sociedad. Finalmente, consideramos que es importante implementar el SID consular, el cual beneficiaría a miles de personas en el extranjero, quienes necesitan de los servicios de la SUNAR
y la interoperabilidad con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo quiero culminar esta pequeña ponencia, ¿no?, haciendo referencia a Douglas Adams, que nos indica que la tecnología es una palabra que describe algo que no funciona todavía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bertolt, por tan interesante ponencia.